Bienvenidos al Protocolo del Priorato de la Verdad. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo episodio, para poder desvelar todas las verdades posibles en estos tiempos tan interesantes, en los que compartimos todos juntos. La cuestión aquí fundamentalmente es que si estudiamos la genealogía ascendente de una persona nacida pues, a mitad del siglo XX, por ejemplo, y tenemos en cuenta pues, una media de 30 años o 40 por generación, tenemos que ubicar la generación 29ª, es decir, número 29, en el siglo XI, ¿no? Fíjate, si vamos al siglo XI, de las personas de las que nosotros derivamos, nos estamos refiriendo ya a unos 268 millones de personas. Es decir, que han tenido que ver, por ejemplo, con este cuerpo que yo tengo aquí ahora, ¿no? Sin embargo, en el siglo XI, con todos los estudios que se han hecho y demás, solamente había en el mundo 100 millones de personas. Esto nos abre ahí una ventana, es decir, pero ¿cómo si 268 son los que han intervenido en que yo esté aquí ahora y no había más de 100? ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué fue del resto? El resto hasta esos 268 millones, ¿de dónde eran, no? Y lógicamente, pues la respuesta ya la tendrás tú. No eran de aquí. Estamos hablando de un regreso al origen terrenal, no tanto como mucha gente que habla de regresos más anteriores, ¿no? de divino, sino que estamos un poco más buscando lo palpable, que es lo terrenal, ¿verdad, doctor? Bueno, de lo que estamos hablando es que todo viene desde lejos y lo único que está sucediendo es que se produce una colonización. ¿Qué es una colonización? Bueno, pues lo mismo que sucedió aquí en América con lo de Cristóbal Colón. Es decir, hay un lugar nuevo y hay unas personas que vamos a llamar colonos, ¿no? Que deciden ir al lugar. En general, en el cosmos siempre se produce lo mismo. Van a un astro nuevo a terminar la obra. Son voluntarios a embellecerlo, a dejarlo todo perfectamente uniforme, ¿verdad? Y conseguir que todo funcione. Como siempre sucede también y sigue sucediendo hoy, pues en muchos casos esos colonos terminan quedándose porque les gustó el sitio, ¿no? Si por circunstancias se ha desarrollado, como se suele desarrollar en cada astro habitable, una raza autóctona, es decir, que procede directamente del astro, pues al final terminan mezclándose también. En definitiva, todo es lo mismo siempre. Los más antiguos, los que vienen de atrás, pues se van instalando en los distintos astros, ¿no? ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cuál es el proceso
pues resulta que tenemos que ir otra vez a los astros, ¿no? Para ver de dónde nace este astro o este sistema estelar. Entonces, es curioso ver cómo se siguen manteniendo los ciclos biológicos en el cosmos. Es decir, que este astro, que es un satélite de un Sol, es decir, vamos ahora a hablar del Sol, no tanto del astro, el Sol con sus satélites estabilizadores, pues resulta que es hijo de otro Sol más antiguo, ¿no? Convirtiendo a cada Sol en una especie de padre-madre, yin-yang, ¿no? ¿Cuál sería la secuencia aquí? Bueno, pues la secuencia en realidad es muy fácil de saber, ¿no? Tenemos que ir, nosotros estamos situados en la penúltima órbita perimetral de esta galaxia, en una de tantas millones de direcciones, pero si agarramos esta línea y provocamos una concatenación gravitacional de astro con astro, pues entonces vemos que nosotros al final dependemos de un astro mayor que es conocido aquí como Andronover, ¿no? ¿Y cuál es la línea? Es decir, ¿cuál es la carretera que nos lleva desde ya lo último de la galaxia, la última urbanización? ¿Cuál es la última urbanización a partir de la cual, me refiero a esta línea, porque hay, en fin, hay millones de líneas, pero en esta línea nuestra, ¿cuál es la última? Pues la última es Alpha Centauri, que tiene 3 estrellas, como ya sabes, Próxima A, B y C. Alpha Centauri es la última, o sea, fuera de Alpha Centauri hay que seguir urbanizando. Es decir, eso es puro campo, ya no hay nada, se termina la galaxia. Y hasta las otras galaxias más próximas, Nubes de Magallanes y Andrómeda, pues ya no hay nada. O sea, de Alpha Centauri podríamos decir que en esta ruta, en esta carretera hasta el centro de la galaxia, que es la capital, por decirlo así, pues empezamos por Alpha Centauri. ¿Y Alpha Centauri de quién depende? Bueno, pues depende de aquí, de este Sol, del Sol de Ors. Depende de este Sol, vamos a decir que gravitacionalmente. Hay algo más, pero bueno, para entendernos bien gravitacionalmente. Es decir, podemos perfectamente plantear que Alpha Centauri es hija natural de este Sol de aquí. Y este Sol, a su vez, ¿de quién es hijo? ¿Por quién está afectado? Este está afectado por otro Sol más antiguo, no mucho mayor que este, pero sí más denso, que se aquí le llaman Sirio, ¿no? En realidad se llama WAX, fuera de aquí, pero bueno, aquí le llaman Sirio, que también es un sistema triple, A, B, C. El de influencia, el padre de este Sol es Sirio B, ¿no? Y Sirio B, a su vez, ¿de quién depende? Pues depende de Aldebarán, que es el siguiente Sol. O sea, que si Sirio B es el padre de este Sol, Aldebarán, pues es el abuelo, ¿no? ¿Y Aldebarán de quién depende? Pues Aldebarán depende, a su vez, de Betelgeuse o Betelgeuse en Orión, que podemos decir que Aldebarán, por tanto, es hijo de Betelgeuse, y es el bisabuelo de este Sol, ¿no? Y Betelgeuse, a su vez, ¿de quién depende? Bueno, pues es uno de los soles perimetrales de lo que aquí llaman Alcione, ¿no? Alcione, que bueno, tiene un montón de soles cerca, muy cerca, que todo el mundo conoce, ¿no? Taigeta, Pleione, Merope, Sterope, Coele, Maya, etcétera, ¿no? Y a su vez, Alcione, ¿de quién depende? De ese Sol principal, que es conocido aquí como Andronover. Bueno, pues Andronover es en realidad el Sol fuerte, ¿no? Aquí han considerado que algunos estudiosos que debe ser o que debería ser, no sé por qué razón, Alcione, ¿no? Y a todo eso le han llamado Pléyades. De manera que Pléyades, pues es un conjunto, imagínate, inmenso, ¿no? De 1986 soles, cada uno de ellos con su correspondiente cortejo planetario. Entonces, a partir de ahí, ya uno puede inferir de alguna manera que algo mismo sucede con las civilizaciones. Es decir, ¿quiénes se encargan directamente de hacer el voluntariado aquí para ayudar? Pues lógicamente por proximidad los de Sirio B, ¿no?
Pero también pueden venir otros, lo que pasa es que los más cercanos, o sea, los que están más cerca en la carretera, en la ruta, son los de Sirio B. Y estos son los que en definitiva cuando termina el astro de completarse en su conformación, pues vienen a echar una mano y muchos terminan quedándose. La mayoría se van, pero muchos terminan quedándose. Entonces hay una genealogía que siempre es cósmica. ¿De dónde viene? Bueno, nos perderíamos en el infinito, no tiene ni sentido especular sobre ello. Pero lo que sí es importante es que esto no surge únicamente aquí, es decir, en este astro en concreto sí surge una raza autóctona, pero el advenimiento de otras razas tiene que ver con razas del espacio que vienen como voluntarios, hacen su trabajo y se van, y en algunos casos se quedan, ¿no? Entonces creo que es como el punto de partida de que todos, en realidad, todos venimos de afuera. Entonces, en esta línea biológico-genética, pues todos somos parecidos, es decir, en el sentido de antropomórficos y más o menos pues deambulamos de la misma manera, ¿no? Así que, claro que somos protagonistas, ¿verdad?, de una herencia que viene de atrás, o sea, que no surge del cero absoluto, ¿no? Lo que está claro es que, y haciendo un pequeño resumen, los números no cuadran, como muy bien has explicado, y evidentemente, como no cuadran, hemos tenido que salir de algún sitio y no precisamente de aquí. Entonces yo creo que la explicación para comprender esas generaciones que ahora sí, en este compendio podemos interactuar y entenderlo de otra forma, nos llevan a decir que, doctor, que claro, escuchándote ahora, uno puede comprender por qué cuando hablan de tantos tipos de seres, ya sean sirianos, pleiadianos, arturianos, yo siempre, muchas veces, y supongo que tú también habrás escuchado, ¿y cómo es posible que todos tengamos esta más o menos fisiología parecida? ¿Cómo es posible que tengamos todos dos ojos, dos brazos, dos piernas? Y la explicación sería muy fácilmente la que hemos escuchado ahora, y muy entendible y a la vez muy lógica y racional. Yo incluso he escuchado, a ver qué es lo que piensas, que cuando vas hablando de los soles o vas hablando de las razas que se van alejando a lo que es el borde, digamos, de la galaxia o de los domos, o lo podemos decir como queramos, yo lo que he escuchado muchas veces y lo que hemos conectado, no sé la información que tú tendrás, que parte de todo este tipo de civilizaciones que venimos de un mismo denominador común, siempre hablan de unos antiguos o de unos más originales que fueron las que realmente construyeron todas estas carreteras, prepararon todas estas vías. Y no sé lo que pensarás, me gustaría saber tu opinión sobre los lirianos, porque siempre me hinchan la cabeza sobre el tema de que los lirianos eran los originales, eran los primeros, los más puros, los que empezaron a organizar y los que montaron todo este tipo de autopistas, de redes, de conductos, de portales. No sé cuál sería tu opinión, doctor. Pues en realidad en todos los astros sucede lo mismo, es decir, cuando un astro comienza su singladura, y tengo que decir que en términos cósmicos, este sistema estelar en su conjunto y este astro en particular, que andan por los 4.600 millones de años, pues eso en términos cósmicos es estar en la más tierna infancia, es decir, es como si hablásemos de qué sé yo, de un niño de 2 a 3 años, es decir, dentro del periodo de vigencia de una vida humana aquí, ¿no? Efectivamente, estos astros son construidos, o sea, de esto no se habla mucho, pero la gente yo creo que cree que es que aparecen un buen día de la noche a la mañana, como obra y gracia del Espíritu Santo, y no, todo esto hay que hacerlo, es decir, son construidos. Nosotros llamamos padres creadores a los que intervienen en la construcción, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los padres creadores? Bueno, pues en este caso ya he comentado antes que desde Sirio B son los padres, ¿no? Pero antes hay ancestros, ¿no? Normalmente, en tramos dimensionales, suele darse la situación de que si a esto realmente se le considera la tercera dimensión, que no la es en realidad, pero bueno, si hablamos en esos términos cuantitativos,
digamos que el diseño, la imaginación, el concepto se gesta o se gestaría en torno a la sexta dimensión. Y en la tercera dimensión, quienes actúan en concreto son más los padre-madre, que en este caso son Sirio D, ¿no? Ellos son los que, vamos, en algún momento podemos hablar de eso también, o sea, cómo se hace un astro de esto. Pero vamos a imaginar el astro terminado, ¿no? Cuando el astro está terminado o casi terminado, siempre existe pues esa inercia cósmica de voluntarios que vienen aquí pues, a dejarlo ya impecable para que esté listo para acoger algún tipo de civilización. Es curioso cómo lo primero que se hace, y de esto no se suele hablar mucho, pero creo que es muy importante, lo primero que se hace es reclutar, vamos a utilizar este término de corte empresarial y corporativo, reclutar a los que se deben encargar de explicar a los futuros visitantes cómo va el astro, cómo funciona. Es decir, estos serían los que tienen toda la información del manual necesario para estar aquí, porque cada astro es completamente diferente, es decir, se puede parecer más o menos, pero es diferente. Entonces a estos voluntarios vamos a llamarles como los primeros colonos, ¿no? Antes se les llamaba los maestros de la sabiduría antigua. Entonces, los maestros de la sabiduría antigua son los que se presentaban voluntarios para, bueno, estudiar bien el planeta y explicar a los que quisieran venir, explicar, pero que no es imponer, sino explicar. Mira, si te quieres quedar aquí, tienes que saber ciertas cosas, ¿no? Y esto es importante porque los maestros de la sabiduría antigua planteaban unas cuestiones que terminaron pues olvidándose, ¿no? Por ejemplo, los maestros de la sabiduría antigua planteaban que aquí el enemigo principal era el ruido, ¿no? Entonces, en la primera insistencia que ellos tenían y tal, aquí no debéis utilizar las cuerdas vocales más que para actuar sobre la materia. Nunca podréis comunicaros bien por el ruido, emitiendo sonidos, porque eso enferma, además de molestar a los demás. Por lo tanto, aquí os vais a comunicar, siempre que os sea posible, únicamente mediante fluidos mentales, es decir, por telepatía y teleempatía. No utilicéis otra cosa, ¿no? Les decían también, por ejemplo, que aquí, debido a la presión atmosférica, la composición de la atmósfera, la propia, ¿cómo se ve?, la velocidad del sonido, la propia gravedad del sitio, les decían, aquí es moverse normalmente requiere de cierta dificultad. Hablar lo mismo, es decir, la amplificación verbal afecta a todo el mundo, por eso insistían en no hablar. Pero también insistían en eso, es decir, si queréis viajar de un sitio para otro, no lo hagáis físicamente, porque este lugar es un lugar donde uno se cansa mucho. No viajéis caminando. Por ejemplo, si queréis ir a algún sitio, os vamos a dar las técnicas para que vayáis en proyección sensorial consciente, dejáis el cuerpo y punto, ¿no? Evidentemente, al plantear todo esto, pues también les comentaban otras cosas. O sea, tú me dices, por ejemplo, de pistas o carreteras o lo que sea, ellos desaconsejaban completamente actuar en nada sobre la naturaleza. Y entonces les decían al principio, decían, mira, los seres humanos que eventualmente vengan aquí, mientras se conforma la verdadera raza planetaria, que bueno, todavía está muy lejos de conformarse porque ya ves que hay todavía demasiadas razas aquí, ¿no? Pero en los mundos avanzados solo hay una raza, nada más que una raza que es fruto de la convergencia de razas anteriores. Solo hay una raza, solo hay un nivel de cultura, solo hay una forma de comunicación.
Esa es un poco la mayoría de edad a la que aquí se llega. Entonces estos maestros les decían a aquellas personas que venían de otros sitios, no debéis utilizar a otros seres humanos ni para esclavizarlos ni para coméroslo. O sea, no son para eso, ¿no? O sea, cada uno tiene que estar libre, individual. Del mismo modo con los animales, son compañeros de viaje, no son para esclavizarlos, no son para comérselos. Lo mismo decían de las plantas son fundamentales aquí, no las podéis esclavizar, no las podéis comer. Claro, hoy dirían, pero entonces, ¿qué comemos? Bueno, pues tú comes los frutos de las plantas, pero no las plantas. Te comes la manzana, pero no el árbol, ¿no? Y bueno, pues hay mucha gente que dice, no, pues yo como vegetales y demás. Bueno, pues hay que saber también que el mismo daño se le hace a la naturaleza, pues matando un conejo para comértelo en pepitoria, que asesinando a una lechuga cuando está en la flor de la vida y comértela. O sea, el cuerpo humano no necesita de la lechuga. En ambos casos sucede lo mismo. La afluencia del torrente sanguíneo de una serie de toxinas y enzimas y hormonas y sustancias tóxicas que afectan al organismo, tanto a nivel de los animales como a nivel de las plantas. Entonces ellos les decían, no se come eso, no necesitáis comer eso. Tampoco en los minerales ni los cristales, ni son para esclavizar ni son para comer. Si se comen a través de las sales y cuando se esclavizan, bueno, pues cuando agarras una piedra, que la sacas del lugar donde vivía la piedra, donde estaba integrada, la sacas, la trituras, la cortas, le das forma, que bueno, que no es demasiado distinto a que alguien en un momento dado pues decide pedirte a ti a ver si te puede quitar un trozo del hueso del codo, ¿no? Para llevarlo a un artesano y que haga con él una pirámide y que se venda la pirámide después diciendo, mira, aquí tienes una pirámide estupenda, que está hecha de hueso genuino de hombre catalán. Fíjate, qué interesante, ¿no? Pues eso sucede con las piedras también, ¿no? Es decir, daban unas pautas a todos los niveles, les decían, aquí no tenéis que desarrollar agricultura de ningún tipo, no se puede arañar la tierra, hay que dejar la tierra como está. No necesitaréis minería ni nada de eso, porque todo lo que podáis necesitar en ese sentido, incluso para construir casas, os vamos a dar pautas, porque fíjate qué curioso que en el aire existen diluidos polímeros de los que se saca el plástico hoy. En el aire, aquí existe, bueno, de hecho la Universidad de Helsinki lo ha hecho hace 3-4 años, ha sintetizado proteínas cuyos componentes están en el aire, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, etc. Todo eso está en el aire, han logrado ya eso, lo único que están ahora buscando es justamente el abaratar el proceso, ¿no? Todo está ahí, entonces ellos les decían, nada de carreteras, ¿para qué vais a utilizar carreteras arañando la tierra, dañando la tierra? Cuando hay técnicas os podemos enseñar a moveros de otra manera y a moveros dejando el cuerpo ahí tranquilo, relajado, etc. Claro, con la óptica de hoy te dicen, pero bueno, eso se olvidó, ya nadie lo hace, eso. No, hay gente que sí lo hace. Por ejemplo, aquí cerca están una sección de los indios Kogi de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se siguen comunicando, por ejemplo, telepáticamente, no hablan entre ellos. Los Dropa en el Tíbet no hablan entre ellos. Los Hats en Tanzania no hablan entre ellos. Una facción de los Dogon en la República de Malí y en África no hablan entre ellos. O sea, hay gente que sí siguió eso, ¿no? Y que cuida por completo. Entonces, bueno, todo eso como que se olvidó y curiosamente, pues estamos ahora mismo cerrando un círculo para volver un poco al punto de partida, ¿no? Que el punto de partida pues no es otro que la individualidad, el regreso al campo, la reconciliación con la naturaleza, porque aquí da la impresión de que vamos en un barco donde estamos todos enfadados, o sea, los demás compañeros de viaje, animales, vegetales, minerales, cristales, etc. Hay gente que ni recuerda cuando se salió al campo por última vez.
Hay gente que no se da cuenta que tiene a las plantas esclavizadas porque las tiene en tiestos y esas raíces no pueden fluir libres. Hay personas que ni se han dado cuenta, o sea, que el daño que se le está haciendo a la naturaleza, pues con las azadas, cultivando. Los maestros de la sabiduría antigua lo dejaban claramente. La tierra ya está programada toda para que dé lo que tiene que dar. No, si lo andáis fotocopiando, que eso es lo que hace la agricultura, se pierde la programación. Por eso una universidad como la de Columbia en Nueva York lleva ya unos 7 u 8 años con un proyecto especial para intentar recuperar la programación original del maíz y del trigo, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Lo que está claro es que todo esto nos da mucho para reflexionar y nos damos cuenta de que estamos muy lejos y muy apartados de cómo el ser humano era en un origen, pero no en un origen ancestral, sino aquí en el planeta Tierra, que es realmente lo que siempre estamos nosotros ahora hablando, de que no hace falta que vayamos más atrás. Lo que yo siento que tenemos que intentar es acercarnos lo máximo posible a cuando nos colocaron aquí, como muy bien estamos diciendo, porque no somos originarios de aquí. Cuando nos colocaron aquí, yo creo que éramos un tipo de ser humano mucho, ya no solo mucho más alcalino, que es lo que nos daba muchos más años de vida y mucha más calidad, sino que realmente éramos muy diferentes en ese tipo de programación y evidentemente equilibrados con el planeta. Hoy en día, a 2022, estamos muy lejos de todo eso, querido doctor. Entonces, tantas y tantas personas que dicen y creen, y lo dicen de verdad, que están despertando, no están despertando a la realidad, no estamos despertando a la realidad, porque seguimos, como muy bien cuentas, en un mundo totalmente desprogramado de cómo era el origen. Yo me preguntaría, después de escucharte atentamente y de estar al 1000% de acuerdo, tengo claro de que no vamos por el camino correcto. ¿Qué es lo que el ser humano tendría que hacer para regresar a su origen terrenal y volver a ser lo que éramos cuando nos trajeron aquí? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que algo muy importante es deshacer un poco toda esta trama que se ha gestado, que es una trama estrictamente comercial. O sea, lo peor del asunto es que todo esto es por el comercio, es por ganar dinero. Es decir, desde el momento en que alguien decide ayuntar a los seres humanos, ¿no?, convenciéndoles de que tienen que estar todos juntos y dentro de unas almenas y unas murallas, porque si no, viene el lobo y se los come, ¿no? Y se lo creyeron, ¿no? Excepto unos pocos infelices, yo nunca he visto un lobo por aquí, no sé, bueno, yo me quedo, y vosotros, entonces ese quedó como tonto, ¿verdad? Entonces fíjate que yo reclamo últimamente, cuando hablo de estas cuestiones, un grupo de amigos, ¿no? Tenemos una página que ni siquiera es un grupo ni nada, pero es una página nada más, que hemos llamado el SIM, ¿no? ¿Y qué es el SIM? Es el grupo de los soñadores, inocentes, ilusos, inmensos, ¿no? O sea, eso es fundamental, hoy por hoy, más fundamental que nunca. Hay que seguir así, ¿no? Es decir, el que se quedó en su sitio y que fue tachado de menso o de poco listo, porque lo que procedía era ayuntarse, ¿no? Y eso de ayuntarse, pues luego degenera en una concepción sociológica que es el plantear que los seres humanos tienen un comportamiento gregario. No es cierto. Los seres humanos lo primero que tienen que hacer es cultivar su individualidad. Es decir, ¿qué es lo que haces tú si no sabes quién eres? Primero tienes que saber quién eres tú, ¿no? Sí, parece que tenemos un pequeño corte. Bueno, mientras tanto vemos si recuperamos la señal. Sí, al hilo de lo que está diciendo el doctor, está muy claro y lo decimos últimamente muchas veces. Estamos en un mundo de necesidades y estamos siguiendo todos estos tipos de paradigmas totalmente engañados y embotellados en ellos y siguiendo todo una versión oficial que posiblemente sea más desinformación que nada más, y nos cuesta mucho entenderlo. Y es cierto, estamos totalmente desequilibrados de nosotros mismos, estamos completamente desunidos del mundo de la naturaleza, y eso hace que la auténtica evolución o el auténtico despertar de hoy en día sea seguramente muy diferente a cómo era el origen.
estamos en unas necesidades biológicas para una pura supervivencia realmente impuestas. Es muy interesante lo que nos dice el doctor Ángel Luis Fernández, porque en el fondo lo que está claro es que éramos de una forma, ahora somos bastante diferentes por todo este tipo de necesidades, por toda esta supervivencia y por todas estas modas y estas pautas que nos invaden y nos provocan ser como somos hoy en día. Pero fijaros la explicación del doctor de una herencia. Tenemos una herencia fuera de este planeta. Ya, como decía yo al principio, ya da igual si es una herencia, como llaman, extraterrestre, o herencia ultraterrena en otros domos y cúpulas, o intraterrena en otros mundos, da lo mismo de donde vengamos. Pero sí está claro que somos genéticamente algo totalmente fuera de lugar de este mundo. Mucha gente piensa, muchos investigadores y científicos, y posiblemente los únicos reales que son autóctonos de este mundo, de este reino, de este planeta, son parte del reino mineral, parte del reino vegetal y parte también del reino animal, no todos. Y nosotros, evidentemente, no. Aquí nos colocaron. Pero nos colocaron en una forma, nos colocaron de una manera, nos colocaron seguramente con muchos más años de vida, con un cuerpo más grande, con un cuerpo más preparado. Posiblemente seamos una especie de hibridaje de este tipo de seres, de civilizaciones, de razas que el doctor nos estaba hablando, repito, ya sean extra, ultra o intra, da igual de dónde vengamos. Pero lo que está claro es de que los números, como ha explicado muy bien, no cuadran. Nosotros venimos de 2 padres, venimos de 4 abuelos, y si damos ir para atrás, nos damos cuenta de que 150 generaciones para atrás nos cuadra la cantidad de personas que había en esa época con el número matemático con el que calculamos cuántos ancestros tenemos antes de que llegamos nosotros. No cuadran los números. No hace falta ser muy listo e inteligente, simplemente una regla de 3. Y vemos claro de que no nos cuadra cuando hace 2, 3, 4, 5 siglos había mucho menos gente que ahora, y en cambio si vamos tirando para atrás nos sale un número mucho mayor. Entonces está claro que quizás, no sé cómo lo veáis, la única explicación sería precisamente esta. La única explicación sería el tener claro y el comprobar que aquí hubo un hibridaje. Hubo seres que ya estaban aquí o que vinieron de otros lugares, de otros planos, de otros mundos, hasta hoy en día, y realmente somos híbridos. Muchas veces hablamos, bueno, y aparte del ser humano habrá híbridos. Nosotros somos híbridos. Este cuerpo, esta máquina biológica, es una máquina que se ha evolucionado. Y ahora vamos a un transhumanismo. Vamos a un transhumanismo que hace que la tecnología sea el bastión de una nueva religión, de una nueva forma de ser. Un transhumanismo tecnológico, una futura época de inteligencia artificial, robótica. Ya están hablando de que están preparando grandes laboratorios, grandes empresas, para que seamos como en las películas que vemos que son del año 2500 o 2300 o el 3000. Vamos a todo eso. Qué bonito, qué espectacular, qué maravilloso, nos encantan ver esos films al estilo hollywoodiense, nos maravilla. Pero ¿eso realmente es lo que queremos? ¿Esa es la evolución que el ser humano ha venido preparando desde que llegó aquí? No lo sé, quizás sí. Quizás me equivoque y sea demasiado sentimentalista y siga pensando de que la parte mística y la parte misteriosa del ser humano, con su corazón por delante antes que la mente, con un ego transformado últimamente sin hacer realmente su trabajo, quizás sea, repito, muy sentimental, pensando de que tendríamos que buscar una evolución dentro del gran bosque de los grandes avatares distinta, y a lo mejor toda esa tecnología no es lo que pertoca. A lo mejor me estoy equivocando y sí, y esa es la evolución correcta. Yo lo veo desde un punto de vista diferente y me da la sensación de que no estamos, como ahora explicaba muy bien el doctor, no demasiado alineados a todo ello, con lo cual nos lleva de nuevo a esa pregunta de sí, estamos despertando, pero ¿a qué estamos despertando? No me queda muy claro a qué despertamos. Da la sensación de que es un despertar preparado, manipulado. Siempre hay pautas, dogmas, doctrinas, la filosofía del humanismo, la religión, la propia cultura de todos los mundos y países. Qué interesante cuando nos contaba los diferentes tipos de etnias, aún hoy en día en diferentes tipos de países, que a la mayoría les llamamos analfabetos. Eso siempre me ha hecho mucha gracia.
llamamos analfabetos seguramente a muchos tipos de personas, repito, razas, que nos tendrían que enseñar a nosotros. No porque no sepan escribir y leer como nosotros, tiene que ser así. Bueno, parece que tenemos de nuevo al doctor. Mientras tanto estaba dando una pequeña charla a la gente. Creo que se te cortó la señal. Ya regresaste, ¿verdad? Sí, es que se ha caído, no sé qué ha pasado con el sistema eléctrico, se ha caído. Estamos ahora con una planta, pero bueno, no sé. No te preocupes. Estaba haciendo un poco una diserción de lo que estabas explicando hasta ahora para que la gente tuviera claro en el punto que estamos. Y estaba diciendo que me parece muy curioso porque muchas veces a mí me preguntan, y seguro que a ti te lo preguntarán cuando te hablan, bueno, háblanos de los híbridos. Y yo siempre les digo, perdona, nosotros somos los primeros híbridos. Ya nosotros somos parte de ese hibridaje de muchos tipos de seres, civilizaciones, hoy en día en una especie de destino que nos lleva a un transhumanismo tecnológico un poco más complicado, pero que repetía, yo le preguntaba a la gente, ¿vosotros creéis que esa es la evolución, que el ser humano está predestinado? A lo mejor sí, a lo mejor yo soy un sentimental dentro del mundo místico y me equivoco, pero yo creo que hay varias elecciones, varios caminos, ¿verdad? Sí, no lo eres en absoluto. Lo que pasa es que esta es una consecuencia lógica de lo que estábamos hablando antes, es decir, de cómo se ha ido una parte de la humanidad, porque también se habla de la humanidad en general y esto no es cierto. O sea, hay grupos humanos que no funcionan así, ¿no? O sea que vamos a llamar a esto la humanidad occidental o lo que llaman la civilización, ¿no? Entre comillas lo de civilización, porque bueno, ya vemos que civilización es matarse unos a otros, comerse unos a otros, explotarse unos a otros, esclavizar unos a otros. Eso es la civilización. Y los otros, los salvajes, son pues eso, lo contrario, ¿no? Entonces antes estábamos hablando de cómo empieza esto, ¿no? Y empieza pues cuando alguien más listo que los demás decide que algo es de él. Porque fíjate, yo siempre me planteé, digo, aquí todo el mundo habla cuando se refiere uno a la propiedad privada, pues tú te has comprado una casa o un apartamento y se la has comprado a alguien que dice ser el propietario. Pero sería un buen trabajo de investigación dar marcha atrás hasta ver quién fue el primero que vendió algo de la tierra, de algo que es patrimonio de todos y de lo que todos somos usufructuarios. Es decir, yo asumo que debió ser algún dios. Debió ser un dios el que vendió a alguien en presencia de un notario cósmico y le dijo, bueno, aquí tienes los papeles, esto es tuyo, a partir de ahora puedes hacer y deshacer, ¿no? Mientras no se encuentre eso, pues todo resulta ilegítimo, una trampa desde siempre, ¿no? Y esto es lo que sucede con el advenimiento de las ciudades. ¿Qué son las ciudades? Pues una manera de crear la sensación, o sea, infundir miedo a la gente, con lo que te decía antes de que viene el lobo y te come, tenerlos todos juntos, aquí si estamos juntos no nos come y nos podemos defender. Pero claro, también estaba el más listo, que es el que tenía lo que quería vender, y así se aseguraba pues un grupo de clientes fijos que bueno, han perdurado hasta hoy, ¿no? Hoy estamos viendo cada vez más que ya no existe esa dependencia. Toda esta cuestión de lo que acabamos de pasar, o lo estamos pasando aún de la pandemia, pues fíjate lo que arroja, que resulta que ahora que se puede trabajar desde casa, ¿no? Y de, oye, me lo pudiste haber dicho hace 30 años, fíjate el tiempo que he perdido, ¿no? Se trabaja desde casa y resulta que se trabaja igual o mejor, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Tú te imaginas la cantidad de edificios y lugares llenos de oficinas que van a ser evacuadas? Bueno, ya lo han sido, ¿no? Pero que además no van a tener clientes de ningún tipo. ¿Qué corporación va a invertir en oficinas si puede hacerlo desde casa? Sin tener que pagar rentas y sin tener que comprar. Ninguna ya. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Vas a alquilar tú una oficina en una planta que está totalmente vacía, que bueno, se te viene la moral al suelo solo de entrar allí? ¿Qué pasará con esos edificios? Bueno, se caerán, no se venderán, no pasará nada y empezará la recesión, es decir, el planteamiento a la inversa, el regreso al campo, de donde nunca se debió salir, ¿no?
Las ciudades son caras de mantener, caras de construir, problemas de todo tipo, ¿no? Entonces, al final, cerramos el círculo, volvemos al principio, después de haber pasado, pues todo esto que llaman la tecnología, el transhumanismo, etcétera, etcétera, para volver a estar con lo tuyo, ahí tranquilamente, con unos árboles frutales y cerca de un río, y sin tener seguramente que trabajar y con menos necesidades de alimentación. Lo que pasa es que da la sensación que hay dos facciones, ¿no, doctor? O sea, los que realmente están haciendo este cambio, que ya somos muchos, pero sigue habiendo mucha gente que no está de acuerdo con ello. Sí, pero es que es un proceso irreversible, por eso te decía lo de las oficinas y eso. Cuando este edificio se quede vacío y el otro, y el otro, y el otro, pues tú no querrás ni ir a pasear por allí. O sea, claro, llegará un momento en que dirás, no, no, bueno, esto fue una mala idea, construir esto y tratar de mantenerlo. Es mucho mejor, más fácil que tú tengas tu sitio en el campo, qué sé yo, que obtengas la energía del viento, del agua o lo que sea, y que estés ahí tranquilo dedicándote a lo que tú quieres hacer, no trabajando para nadie en búsqueda de qué, no es que es para comer, ¿no? Pero tú ya puedes comer ahora sin eso, ¿no? ¿Y qué más? Y bueno, pues es para tener una casa, ya la hiciste tú la casa con tus manos seguramente, ¿no? Es decir, los cambios que vienen realmente son literalmente un regreso a los orígenes. Es darles la razón a los maestros de la sabiduría antigua y decir, bueno, esto no estuvo bien, aquí nos hemos equivocado, hemos seguido la pista de estos que decían ser más listos o conocer más, y resulta que no es así. Ahora me acabo de dar cuenta de que no necesito líderes, de que no necesito todo lo que tengo lo tengo encima, de que no necesito gurús, ni maestros, ni profetas, ni nada que se le parezca, ¿no? Sino estar en resonancia con los demás compañeros de viaje. Entonces, ¿sí tenemos que tener esperanza a poder regresar a ese origen? Es que no queda más remedio, o sea, el regreso es inevitable. ¿A corto plazo, medio plazo, largo plazo? A medio plazo, pero a corto plazo ya se está viendo, o sea, todos los días, cuando la pandemia esta estaba lo más recrudecida, en muchos países salían, mira la cantidad de vehículos que están yéndose al campo y demás. O sea, lo que pasa es que la sensación que da es que el cambio total no va a poder ser hasta que, entre otras cosas, pero sobre todo el sistema político también haga ese cambio. Y para eso todavía da la sensación que no tan a corto, casi ni mediano, tampoco plazo. No, bueno, lo que pasa es que todo va evolucionando en progresión hipergeométrica. Es decir, que ahora, por ejemplo, se evoluciona más en un mes que antes en 10 años, y dentro de poco será más en un día que antes en 10 meses, ¿no? O sea, esto va rápido, realmente, ¿no? Y bueno, pues al final, no sé cómo decirte, la gente es tonta, pero no tanto, ¿no? Se da cuenta. Al final es una cuestión del ejercicio de la responsabilidad. Si todos fuésemos responsables de nosotros mismos y del ambiente que nos rodea, no existirían países, ni fronteras, ni gabelas, ni leyes, ni directivas. No, está claro. Porque tú sabrías exactamente qué es lo que tienes que hacer sin dañar a otros, ¿no? Mientras haya países y existan leyes y directivas, pues es porque se está gobernando a un grupo de irresponsables. Me queda una última pregunta antes de terminar la segunda parte de hoy, y te aseguro, doctor, que seguro que nos van a pedir una tercera parte, no tengas duda. Pero para terminar hoy, me queda una pregunta. Bien, yo creo que todo el mundo ha entendido lo que se ha discernido en el programa de hoy, pero sé que también muchas personas, después de escucharnos, o de escucharle sobre todo al doctor Ángel Luis Fernández, va a preguntar, ok, entendemos que somos una herencia extraterrestre, ultra o intraterrena, da igual, de donde sea, lo entendemos, pero esos padres o abuelos sirianos o de otros lugares, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí? O a lo mejor el doctor nos dirá, no, sí están, lo que pasa es que no los vemos. La gente nos va a hacer esta pregunta, ¿qué les podríamos responder? Bueno, tendríamos que responderles con algo que no tocamos, ¿no? Fíjate, cuando las personas ya son mayores, se independizan y demás,
Si son pobres, si no tienen a dónde ir, pues y siempre se ha dicho que duermen debajo de un árbol o debajo de un puente, ¿verdad? Pero cuando sí tienen recursos y media, construyen una casa, ya duermen a cubierto, buena calefacción, aire acondicionado, etc. Perdón. En todos los astros, Carles, en todos los astros habitados, el lugar ideal de vivir no es en la superficie, es en el interior. En el interior. Estas esferas todas tienen en el interior, inmediatamente en la segunda capa por encima del núcleo, tienen una serie de grandes grutas, es decir, son un poco esto como los quesos de Gruyère, con los agujeros, ¿no? Esas grandes grutas son importantísimas porque si la esfera fuese completamente sólida, es decir, si estuviese completamente compactada, sería muy fácil que el impacto de cualquier meteorito grande la partiese en varios trozos. Entonces, esto no se da porque justamente esas grandes grutas, ¿no?, provocan la cohesión de la esfera. Entonces, bueno, pues simplemente no se puede romper la esfera ante el impacto de un cuerpo celeste, ¿no? Fíjate lo bien que está construido esto, que a esos niveles de profundidad ni siquiera hay terremotos, no hay magma ígneo, no hay nada de eso. Eso afecta a la superficie. Es decir, la superficie es la que recibe los impactos, los problemas, etc. Los descendientes de los padres creadores, los que hicieron esto, viven en el interior. De las grutas que hay aquí, hay 7 que están habitadas, pero son grutas inmensas, o sea, hay alguna gruta tan grande como México, para que te hagas una idea, y con unas alturas muy superiores a las de la propia atmósfera aquí, de manera que cuando estás en una de ellas, la parte de arriba nunca la ves, está alejada. Claro, en estos lugares cerrados pueden controlarlo todo a voluntad. Controlan la temperatura, el ambiente, la composición de la atmósfera. Vaya, que es mucho más fácil vivir dentro que fuera, está claro. Sí, sí, no se puede comparar, o sea, lo controlan absolutamente todo, los ciclos día-noche, los ciclos circadianos, o sea, todo lo controlan, todo está controlado. Pero claro, los que están allí son tan antiguos, o sea, porque son los descendientes de aquellos que empezaron, que su vibración no tiene nada que ver con la de la superficie, por eso no puede haber contacto, como no sea a nivel de proyección sensorial. ¿No podrían físicamente salir aquí y compartir con nosotros? No, salen constantemente, lo que pasa es que no te puedes acercar, porque la vibración es tan inmensa que el posible contacto o la cercanía podría significar tu desintegración inmediata. Por eso no se pueden acercar, y a ellos se les puede ver. ¿Tú no has oído hablar nunca de la Santa Compaña de Galicia? Claro. Bueno, pues estos de la Santa Compaña, en realidad, son personas del interior que de vez en cuando salen afuera a ver cómo están las cosas, se mueven, claro, se les ve muy elusivos, muy difusos, o sea, medio luminosos y demás. Ellos llevan mucho tiempo de adelanto, mucho tiempo. No hay manera de generar una proximidad porque el cuerpo más denso, que sería el nuestro, quedaría inmediatamente destrozado, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que los que verdaderamente cuidan esto, que están pendientes de esto, etcétera, están en el interior. ¿Y eso qué quiere decir? Que si a alguien del exterior se le ocurre la feliz idea de meter una ojiva nuclear en un pozo de petróleo a ver qué pasa, nunca lo podría hacer. Nunca podría reventar, nunca pasaría nada. Si a alguien se le ocurriese pues intentar destrozar el sol o atentar contra la luna o lo que fuese, nunca lo podría hacer. O sea, podría intentarlo, pero no podría consumarlo, ¿no? Porque precisamente vamos a decir que los guardianes legítimos, porque son los descendientes de los que hicieron esto. Es como si tú vas a permitir que alguien entre en tu casa a romper las ventanas y derribar paredes, pues no. O sea, tú estás dentro y vas a hacer cualquier cosa para evitar eso, ¿no? Eso es lo que sucede aquí. Es decir, están en el interior
los encargados, vamos a decir, no dueños, los encargados de velar porque todo esto funcione bien. Y las tropelías que se cometen en la superficie, bueno, ya sabes que hay una ley de leyes universal que es la de la no interferencia, no injerencia. Es decir, hay que aprender aunque sea a través de este tipo de errores. Y fíjate a dónde vamos cerrando el círculo. Ahora es que se empiezan a dar cuenta que lo del petróleo pues no es tan bueno, que es contaminante, que da muchos problemas, que sirve incluso para fabricar plásticos y los plásticos no son exactamente biodegradables. Y bueno, pues nos equivocamos, vamos a otra cosa. A buenas horas, mangas verdes, cuando se dan cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, querido doctor, seguramente seguiríamos hablando, ya llevamos la hora de programa. A pesar de los pequeños problemas de comunicación, no te preocupes que todo va a quedar bien enlazado. Y bien, yo te emplazo por si deseas, porque tengo claro que nos van a pedir una tercera parte, de que cuando podamos volvamos a conectar y sigamos hablando al hilo de todo esto, que yo te digo la verdad, sinceramente, cuando tú y yo hablamos de hablar de la herencia del ser humano, de dónde realmente venimos, yo siento que esto es uno de los puntos, y tú lo has dicho, muy importantes y que realmente no se habla tanto. Se habla más de otras cosas más, digamos, más fantasiosas y más espectaculares, pero pienso que esto es una de las bases importantes para entender ya no solo lo que somos e incluso a dónde vamos, sino realmente cómo podemos vivir con una fuerza de una fuente y un origen que realmente era mucho más enorme que hoy en día. Te agradezco como siempre la intervención. De seguro que vamos a seguir haciendo encuentros y bueno, deseando... y por cierto, preguntándote, ¿cómo va todo el tema de la cueva de Santo Domingo? Pues estamos ya comenzando con ello. Estamos comenzando con ello, con la primera y segunda fase. Entonces, ¿va viento en popa todavía como estaba previsto? Sí, no, estamos en ruta completamente. No te olvides de avisarme cuando se pueda venir, que allí estoy, ¿eh? Muy bien, claro que sí. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo y hasta siempre y estaremos en contacto. Gracias. Gracias.